Nos quedamos el domingo colocando la fundación para colocar sobre esta ladrillo sobre ladrillo. Dicho todo de forma retórica, estamos colocando un marco teórico que son los datos introductorios para estudiar el libro de Eclesiastés. Pues bien, hasta el domingo llegamos con el autor. Dijimos, entre otras cosas, que se trata de un rey cuyo nombre jamás será olvidado y cuya historia vivirá hasta el final de los tiempos. Creo que aún los niños que no conocen de la Biblia saben su nombre. Pues en fin, esta es una historia de extremos opuestos. Me refiero a la de ese rey. Grandeza y tragedia a la vez. Y todo apunta a que este rey se resiste a usar cualesquiera de sus nombres. Expliqué que fue llamado Jedidías, que significa amado por Dios, y que también más tarde se le llamó Salomón, que significa un hombre de paz. Por su estilo de vida, cuando escribe este libro, él no era ni una ni otra cosa. Él sentía que Dios no lo amaba más y que ya no era un hombre de paz. Así es que los estudiosos insisten que por eso él no reclamó autoría y que llamó a este ensayo filosófico, o si usted mejor lo prefiere, a este tratado poético, lo llamó Eclesiastés, que en hebreo se escucha algo así como Coelet, con K y H intercalada. Coelet significa Eclesiastés, pero traducido o interpretado a un español simple, eso se escucha como el predicador. Así que si alguna vez alguien le pregunta que qué significa Eclesiastés, significa el predicador, y que en hebreo el vocablo se escucha algo así como Coelet. Ahora, es interesante entender que no se trata de un predicador común como usted y yo regularmente conocemos. Me refiero al hecho de un maestro que se cree calificado y que hace uso de su experticia para darnos un sermón. Que de hecho lo digo y como una queja y como una envidia a la vez. Pienso que son muchísimos los oradores que dirigen un púlpito cuya actitud acá es precisamente esa. Un maestro que se cree calificado y que por su experticia puede dar un sermón a la gente. Dije que me estoy quejando, porque sin querer juzgarles a ellos digo que no entiendo cómo tienen valor de sentirse así en el púlpito. Pero en fin, esa no es la imagen de Eclesiastés o de Coelet o de este predicador. Bueno, ¿cuál es la imagen de este vocablo? Se trata más bien de un orador acongojado, un orador turbado, que se siente culpable. Creo que la mejor ilustración es la que nuestro Señor ocupó cuando se refirió en la parábola a aquel pecador que llegó al templo y no tenía coraje ni siquiera para levantar su vista al cielo, que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Por favor, imaginen cada vez que escuchan la palabra Coelet a un diestro orador que no tiene el coraje de levantar su vista al cielo, que acongojado y turbado
se está golpeando el pecho y diciendo cientos de veces, sé propicio a mí, pecador. Esa es la imagen correcta de Coelet. Claro está que se trataba de un rey. La multitud va a asistir a su convocatoria, porque la multitud, ¿qué sabe de los demonios con los que el rey está peleando? Pero él no se pinta como un guía experto en esta convocatoria. De hecho, algunos libros enseñan que Eclesiastés es un predicador que convoca a una congregación. Sí, pero tampoco lo confunda. No se trata de una reunión en donde él llega como el gran orador y como un guía experto disertando para que sigan sus consejos. No, no es la idea de este Coelet. La idea de este es más bien una especie de monólogo interno, interior. Aún más, uno que otro de mis referentes en los libros cree que era más bien una especie de obra de teatro, en donde el rey hizo una convocatoria mientras él tomaba dos papeles en esta obra teatral, la del crítico y la del que concluye. No voy a ir hasta allí, me quedaré mejor con la idea de un monólogo. Un orador con una maestría única que está turbado, que está sufriendo, pero sí está ardiendo en deseos de que su audiencia lo escuche. Él quiere que oigan a ese hombre que está peleando consigo mismo. Cuando usted está leyendo estos capítulos, imagine a un hombre que pelea consigo mismo. Él quiere que sepan cómo el pecado le arrebató el privilegio de ser amado por Dios. Él quiere que sepan que su alma está turbada. Él no se está jactando de sus riquezas y de su popularidad. Al contrario, yo diría, vaya agallas las que tiene este orador. Convoca un púlpito para que ellos descubran que está luchando con sus propios fracasos y que sus demonios parece le han aventajado. Esto es una especie de confesión y por eso digo, vaya agallas. Bueno, si tuve la gracia de explicarles lo que significa el nombre Eclesiastés, digo la gracia de parte de Dios. Entonces ahora puedo decirles, porque a mí me apasiona el título de Coelet, es por lo que significa. Y advierto que está mal que yo lo diga, pero insisto, no es falsa modestia. Es que cuando alguien me dice pastor, lo agradezco con mi alma, pero me cuesta trabajo aceptarlo. Me cuesta trabajo aceptarlo porque cuando yo me veo como un predicador de asuntos espirituales, el saco me queda muy grande. Pero tan grande que me contrarío a mí mismo y me desnudo con mis propias carencias que concluyo. Me descalifican como un predicador. Y advierto que no estoy señalando a que algunos de ustedes me censuren, aunque pienso que algunos sí lo hacen. Algunos con cariño, otros porque a lo mejor es su naturaleza. Y quizás razón tienen,
Pero mi problema no es que ustedes me censuren. Mi problema es que yo mismo me censuro y me descalifico. Y digo, ¿cómo alguien como yo puede pararse en un púlpito a querer dar un consejo espiritual siendo seguro que el que más lo necesita soy yo? Ahora, si se trata de un orador descalificado y que concluye que si quizás otros escuchan las debilidades con las que lucha, ellos también pueden luchar. Y si ese es el caso, pues en buena hora. En ese sentido, si agradezco a Dios el privilegio de ser un predicador, si agradezco el privilegio de que ustedes me toleren 40 minutos y que quieran escuchar una instrucción y que no es mía, solo estoy intentando aplicarla a lo que estoy leyendo. Y es en esa dirección que debemos seguir colocando ladrillos. Por eso, nuestro sermón de hoy se titula Introducción al libro de Eclesiastés, parte 2. Vayan al capítulo 1 y leo de nuevo del verso 1 al 3. Digo de nuevo porque ya lo hicimos el domingo, pero insisto en esos 3 versos. Palabras del predicador. Ahora ya saben que aquí dice palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor te ruego que me ayudes y que me des el carisma para que cuando estoy intentando compartir esto, ellos puedan asimilarlo escuchando tu voz, no mis ideas, y que todos podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En Cristo lo pedimos. Amén y amén. Propósito y perspectiva del libro. ¿Con qué propósito fue escrito? La Biblia es un todo unificado, es decir, la Biblia es una biblioteca con 66 libros sagrados. Es un todo unificado cuando decimos que aunque son 66 libros, están unidos. Voy a suponer que esta es una biblioteca y pues que estos son los espacios y que aquí están los 66 libros. Bien, esta biblioteca le llamamos Biblia y voy a decir que al referirme a ella como Biblia, debo decir que es un todo unificado. ¿En honor a qué? A el protagonista de los 66 libros, nuestro Señor Jesucristo. Bien, noten que esta es la única biblioteca que yo conozco con esta característica, porque todas las demás bibliotecas pues presentan los protagonistas que quieran, pero esto es un todo unificado. Ahora, si lo que nos une es esto, no le resta valor a la diversidad. Estoy diciendo que estos 66 libros tienen diversidad. ¿En cuanto a qué? Bueno, tienen diversidad en cuanto a estilo, en cuanto a autor, en cuanto a lenguaje, en cuanto a época,
Basta con usar dos ejemplos, diríamos, este mismo libro, Eclesiastés. Bueno, su estilo es poético, pero si lo comparo con un evangelio, es totalmente distinto. El evangelio tiene más bien un carácter más histórico, aunque lo califican puntualmente como evangelio. Los autores totalmente distintos o con un abismo en cuanto a épocas, en cuanto a particularidades, costumbres y más. Lenguaje, este es arameo antiguo y en el Nuevo Testamento hay mucho griego. En cuanto a épocas, varias centurias de diferencia. Entonces estoy diciendo que hay lugar a la diversidad en este todo unificado. Ahora, esa diversidad pues también nos debe hacer entender de que cada libro tiene su propio propósito en honor a esta diversidad, y que nosotros debemos entender pues cuál es el propósito del libro de Eclesiastés, porque obviamente no es el mismo de los evangelios. Sí, es cierto, los 66 libros están unificados que nos llevan al Cristo resucitado, pero el caso de los evangelios nos lleva al Cristo resucitado a través de del nacimiento, de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Eclesiastés nos lleva al Cristo redentor a través de una vía distinta. Y ese es el propósito que ahora debemos explicar, preguntándonos cuál es el propósito. Bien, para entenderlo, hay que entender la palabra vanidad. ¿Saben? Si no me equivoco, estará unas 40 veces. Encontré uno de mis referentes en los libros que dice que son 37 veces. Quedémonos con su opinión, tratando de ser un poquito exactos. En un libro tan pequeño, digo, con 12 capítulos, pequeño en comparación a otros en volumen, que la palabra vanidad aparece 37 veces, debe decir algo, ¿no les parece? Así es que voy a buscar qué significa la palabra vanidad, y hay dos o tres cosas que quiero resaltar. La primera es que se define como la cualidad de ser vano. Vano. V-A-N-O. V la vidental. Está asociada con arrogancia, curiosamente, y también está asociada con caducidad, es decir, poco tiempo. Viene del latín. Al buscar la etimología, que no importa cómo se escucha porque no sabemos latín, que se traduce al español como fútil, vacío, hueco, transitorio. Eso es vano. Santiago de hecho la ocupa en el contexto de fugaz, frustrante y vacío. Y hay alguien que diría yo es para mi gusto la mejor de las explicaciones o definiciones, que dice, ese alguien también en los libros, dice que vanidad es lo que queda después de tocar una burbuja de jabón. Que les pregunto, ¿qué queda? Nada. Eso es vanidad. Y me gusta la explicación de ese instructor o de ese maestro, porque dice que la burbuja de jabón es atractiva y que sí lo es.
A lo mejor para usted y yo como adultos ya no, pero deberán recordar nuestros años de pequeños. Siempre era un deleite jugar con las burbujas de jabón. Yo no sé si ya lo quitaron, pero en el Tin Marín, en el museo para niños, habían puesto una sala en donde los niños pueden hacer burbujas de jabón, pero enormes. Y ahí están los dispositivos. Génesis habrá tenido 10 años quizá la última vez que fuimos. Pasó cantidad de tiempo jugando con las burbujas de jabón. Y yo también. ¿Qué queda cuando las queremos tocar? Pues nada. Eso es vanidad. Y encontré a otro todavía más creativo, si es que puedo decir que es creativo, que insiste que la palabra que se ocupó en el original no fue lo que hoy se traduce como vanidad. Él dice que el vocablo que se ocupó fue humo, neblina. Y que en este punto ya no sé cuál es la mejor, si vanidad o neblina. Pero la idea es exactamente la misma. A la distancia usted ve la neblina y parece que es un bloque. Y entre más se acerca, ¿qué es lo que resulta? Que menos la puede palpar, porque se desvanece cuando usted intenta tocarla. Bueno, cualquiera de los sinónimos que he ocupado, usted asócielo con vanidad. Hay otra frase que se repite una y otra vez para explicar el propósito de escritura de este libro. Lo que sucede debajo del sol. Cuando usted lea esa frase, claro que está excluyendo, claro que es una idea excluyente, porque si dice lo que sucede debajo del sol, ¿qué está diciendo de forma implícita? Que no se trata de lo que sucede arriba del sol, sino debajo del sol únicamente. Y por supuesto que está diciendo, yo voy a presentarles una disertación con lo que sucede aquí en la tierra. No estoy hablando después de esta vida, sino con lo que sucede debajo del sol. Ahora, cuidado, porque esta es una frase trágica, pesimista. De hecho, si lo único que importa es lo que sucede debajo del sol, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Bebamos y comamos porque mañana moriremos. Bien, él quiere entonces que este auditorium, usted y yo, escuchemos a un orador cuyo propósito es explicarnos su cosmovisión en relación a lo que sucede debajo del sol. ¿Qué es cosmovisión, pastor? Bueno, visión es nuestra perspectiva, nuestra conclusión en cuanto a cosmos, el universo. Él quiere que nosotros entendamos su concepción de lo que aquí sucede con su vida y que en torno a las conclusiones que él saque, quizás le sirven a usted, porque debo advertir, a mí me han servido y muchísimo. Bueno, entonces para entender el propósito, lo que deberíamos contestar es, y cuéntenos, pastor, cómo este predicador ve a Dios. Diría yo, ese es el punto de honor. Así que voy a tratar de resumirles la cosmovisión de este orador.
es una especie de dualidad. De la misma manera que les dije antes, tragedia y gloria, o tragedia y grandeza, que él vivió ambas cosas. Bueno, parece que sigue en esa dualidad cuando escribe este libro. Y cuando digo dualidad, véanlo así: justo y malvado, al justo y al malvado lo juzga Dios. Bien, esta es su conclusión. Al justo y al malvado lo juzga Dios. En honor a esta conclusión y a esta frase, les pregunto, ¿qué conclusión ustedes sacarían respecto a la visión, a la concepción que el predicador tiene respecto a Dios? ¿Cómo concibe este predicador a Dios en honor a esta frase? Sugiéranme. ¿Nadie? A ver, hermana Elena. Exacto, como un juez, así lo concibe. Pero quisiera agregar un adjetivo calificativo a ese nombre. Simplemente diría un juez. Un juez inmutable. Un juez estricto. Que casi dice, no me importa si usted es justo o malvado, igual lo juzgo. Ese es el punto. Y noten que no me he inventado esta frase, ya pronto la vamos a leer en Eclesiastés. Así es que la concepción es de que Dios es un juez estricto. Wow, y supongan que ustedes tienen audiencia mañana, que mañana se va a dictar, creo que se dice sentencia respecto a su caso, cualquiera sea, y le llevan la noticia que quien lleva su caso es un juez estricto e inamovible. Y para colmo de casos, usted se sabe culpable. ¿Cómo va a ir mañana a la audiencia? Es más, ¿sabe qué diría yo? Al abogado: estás loco que no te pago nada si a mí ya me culparon. Si ese es un juez estricto e inmutable, ¿para qué vas a llevarle un caso? Esa es la concepción de el predicador. Pero también aparece otro verso que dice: el Espíritu, refiriéndose a nuestro aliento de vida, de todos nosotros, el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Bien, ¿cómo concibe a Dios aquí el predicador? Díganme, sugieran. ¿No? A ver, hermano Edwin. ¿Y qué es un dador de vida? ¿Cómo conciben a un dador de vida? ¿Cómo es ese Dios? Un Dios que anda regalando vida. Ajá, Alex. Un Dios generoso. Exactamente. Está diciendo que este es un Dios lleno de gracia, que regala la vida. ¿Notaron ya el antagonismo? Bueno, mire, Salomón, ayúdanos a entenderlo, pues.
para usted Dios es un juez estricto o un Dios amoroso, porque estas cosas no son lo mismo. Por supuesto que no son lo mismo, son antagónicas, se contrarían. Y eso es lo que Él quiere, que lo escuchemos mientras Él intenta entender la concepción de un Dios que es juez estricto, pero que también es un Dios amoroso. Y en ese sentido nos lleva a algo más. Esto es el mundo con vanidad. El mundo sin Dios nos lleva a la vanidad. Si usted y yo concebimos a Dios como un juez estricto, que es así como el mundo lo concibe, y saben, por eso lo odian. ¿Alguna vez usted se puso a pensar que los que intentan defender el homosexualismo odian la Biblia porque el Dios de la Biblia condena el homosexualismo? ¿Y por qué lo condena? Porque Él es Dios, es un juez estricto, inamovible. Entonces ellos conciben a ese Dios como un juez estricto, por eso lo odian y no creen en Dios. Que sí creen, pero dicen que prefieren no creer. Bien, ¿me estoy dando a entender? No les pregunto que si entienden a Salomón, solo a mí. Este es difícil entenderlo. Pero bueno, sigo. En cuanto a este, es un mundo con Dios. Y pues bien, el mundo sin Dios nos lleva a la vanidad, pero el mundo con Dios nos lleva a la gracia. Nos lleva a ese Dios bondadoso. Y esto me lleva aún más. Atentos. Este y este. Este es una vida espiritual. No, esta es una vida sin Dios y sin propósito. Esta es una vida espiritual. ¿Por qué esto es importante? Por todo lo que ahora voy a decir. Salomón quiere que nosotros entendamos que si usted quiere vivir esta vida, y valga la redundancia, sin Dios, pues entonces lo que va a juzgarlo a usted es un juez estricto e inamovible. Y eso le va a llevar finalmente a la vanidad. No, quitemos vanidad y digamos, esto finalmente nos va a llevar ¿dónde? Al vacío, a la nada, a la frustración de que no vale la pena vivir esta vida. ¿Me estoy dando a entender? Y que todo en lo que usted y yo nos afanemos no tiene sentido ni propósito. Porque finalmente Dios juzga al malo y al bueno. ¿Para qué ser bueno entonces? Que finalmente, que no era muy bueno. Ahora, si usted cambia la idea y dice, no, en mi mundo Dios es realidad y es un dador de gracia. Entonces surge la fe. Entonces surge la esperanza. Y surge la estabilidad. Sé que los que no creen o dicen no creer en Dios en este punto dirían,
Oiga, predicador, ¿y qué si aquellos cuya cosmovisión es que Dios es un Dios dador de gracia se equivocan? ¿No le parece que finalmente ustedes, los crédulos, o sea, yo, son personas ilusas? Es decir, nos esperanzamos de cosas que no existen ni pueden ser probadas. Quizá. Pero hay una diferencia entre estas dos visiones. En la del mundo espiritual me propina fe y la fe me da paz y esperanza. La otra me deja en el vacío. La pregunta es, ¿con cuál quieres vivir? Y por esa carretera nos va a llevar Salomón en estas semanas, confrontándonos a quién querés creerle. Bueno, con mucha gratitud a Dios debo compartirles como testimonio que durante mucho tiempo, incluso ya yendo a la iglesia con mi mamá, pasé sufriendo preguntas relacionadas con esto. Es que yo no tenía paz. Y mucho menos fe. Aún peor. Confieso con mucha vergüenza que me irritaba ver a mi mamá de rodillas llorando mientras oraba. A mí me repugnaba y decía, ¿qué necesidad tenés de llorar mientras hablas con Dios si es que Dios te escucha? Porque según yo, mi mamá lloraba por sus sufrimientos con mi papá. Pero si ese era el caso, Dios no la estaba oyendo nada. Así es que empecé a cuestionar todo. Para mí era como un dualismo. Peor, en los años 80, si alguien dice, mire pastor, estamos viviendo un tiempo terrible en el mundo, porque mire lo que está pasando en los Estados Unidos, mire lo que está pasando en Ucrania, mire lo que está pasando en Israel. Yo les diría, ya sabemos que la venida del Señor está a las puertas, sin embargo, los que vivieron en los 70s y 80s, ya se les olvidó cómo estaba de terrible el mundo con el crecimiento del comunismo, que además era la posguerra en donde hubo una mortandad cual jamás parecía había sucedido. Pues yo peleaba porque estaba estudiando en una universidad que me hacían creer en el comunismo, pero mi papá y mi hermano eran militares. Y yo decía, ¿quién es el monstruo en esta guerra? ¿A quién le creo? Y debido a que me empujaban a cuestionar todo, digo en las aulas, en las aulas de la universidad, para mí la fidelidad era una estupidez. Ahora me avergüenza decirlo en voz alta, pero lo debo decir. Es que yo me preguntaba, ¿y por qué debo negarme a las necesidades físicas naturales? Si Dios nos creó así con atracción. ¿Y qué si los predicadores están equivocados? ¿Y por qué la humildad es un valor?
Si en este mundo gobierna la ley del más fuerte. Y ellos siempre pisotean a los débiles. ¿Saben qué es todavía más vergonzoso? Que empecé a estudiar porque uno de esos profesores dijo que el conocimiento te daba poder. Poder a salir de la ignorancia. Poder a salir de la pobreza. Poder a no ser más manipulado. Poder, poder y poder. Y todo era vanidad. Porque si usted revisa por lo que pelearon los que vivían en los años 70 y 80 y por los que murieron miles de miles en este país, y les pregunta a los mismos actores de esa guerra, hoy por hoy, ¿valió la pena? Se entristecerá cuando le digan, no valió la pena. Los ex veteranos de guerra, por un lado, peleando por un mísero salario. Los otros ex veteranos perseguidos. Todo fue vanidad. Tocaron la burbuja, ¡pum! No quedó nada. Bueno, nunca nadie me dijo que si en lugar de adquirir conocimiento para alcanzar poder, adquiría conocimiento para ser una mejor persona. Eso nunca nadie me lo dijo. Pastor, ¿usted solo tuvo maestros faltos de cordura? Probablemente. Porque nunca me dijeron que el conocimiento debía ir acompañado de la sabiduría. Y nunca me dijeron cómo se alcanzaba la sabiduría. Algunos tienen que pelear con la droga, otros tienen que pelear con el alcohol, otros con la promiscuidad sexual, otros como yo con la estupidez académica. Pero en todos los casos, vanidad de vanidades. Gracias a Dios cuando descubrí este libro. Cuando esa angustia de que qué provecho tenía tanto afán, empecé a entenderlo. Ahora lean conmigo del verso 3 en adelante. 1:3, bueno, vamos al 1:4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver a su lugar a donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. En fin, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el oído de ver, ni el oído de oír. Wow, y si todo es fatigoso, ¿para qué lo hago? ¿Me estoy dando a entender? Pero ustedes creerán, mire, pastor, deseando que me haya dado a entender un poquito. Pero finalmente, si yo no me he dado a entender, peor, supongo. Si alguno de ustedes dice, pero es que es como un pensamiento de alguien que está trastornado. No estaba trastornado, en realidad estaba viendo las cosas, cuestionándolas y no permitiendo que lo manipularan a creer lo que otros querían creer. Pero ¿sabe que son muchos los que han pensado así? Que a lo mejor usted lo ha pasado por alto. Le puedo mencionar algunas frases de Shakespeare, que no lo haré porque no creo que haya muchos amantes de esa literatura.
Y tendrán que decir, lo sacó de Eclesiastés. Más bien, voy a leerles un poema que creo la mayor parte de ustedes conoce. Al principio, a lo mejor lo desconocen, pero oiga. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Guerra y paz, penas y glorias. Siempre, absolutamente siempre hay por quien vivir y por quien luchar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. ¿Ya saben quién compuso esto? ¿No? Qué increíble. Sí lo saben. No, pastor, no lo sé. La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Nunca lo pensé así, pastor. Aquí está, lo acaban de leer. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Yo no sé si él la compuso, que no he querido ir hasta ahí. Pero de que el hombre estaba turbado el que la compuso. Tratando de entender, porque dijo, pocos amigos que son de verdad. Si te estás triunfando, que sí te halagan. Pero cuando fracases, bien vas a comprender que se van. Y la vida sigue igual. Wow, cuánta amargura, ¿no? Pero les quiero decir otra cosa en la que quizás nunca pensaron antes. Me da pena decirlo porque siento que los estoy empujando a ir a escuchar música que no les va a edificar. No la escuchen, solo créanme. Si usted presta atención a grandes poetas de la música romántica de los 70s a los 2000, no vaya a poner las de hoy, el tal Bonnie, no, estoy hablando de poetas. Si usted le presta atención a las letras de José José, de Camilo Sesto y de otros como ellos, ¿sabe qué se tiene que preguntar que usted no se ha preguntado antes? ¿Y estos qué estaban sintiendo cuando compusieron esa letra? Porque si usted la revisa, es de que ellos han sido engañados y que están sufriendo un desamor. ¿A usted se le ocurre creer que un hombre con la pinta de esos galanes va a sufrir un desamor? ¿Verdad que cuesta trabajo creerlo? Usted dice, yo porque al verme el espejo sí soy feo. Y además de feo sin pisto. Y no sé hablar. Chiquito, perdónenme. Pero esos, ¿cómo pudieron escribir eso? ¿Cómo se pudieron hundir en las drogas y en el alcohol? ¿Cómo terminan siendo homosexuales muchos de ellos? Sus vidas están vacías. Totalmente. Me dijo este consejo y se lo escuché a un catedrático de ingeniería, no a un predicador. Yo quise preguntarle si él era cristiano o no, pero nunca pude. Él dijo, si ustedes sacan a Dios de la ecuación, no les queda nada. Y claro, era un catedrático de ingeniería y todo lo veían con ecuaciones y él estaba pensando en cualesquiera de las fórmulas
de estos grandes pensadores, en donde la ecuación siempre es una igualdad, al cuadrado más b al cuadrado, ya no me acuerdo que termina al cuadrado. Ok, pero siempre es igual a algo. Entonces pensé, wow, en la ecuación de la vida está Dios, pero si quito a Dios, lo que me queda es vanidad. Si no fui capaz de explicar nada de lo que he hablado esta noche, solo entiéndanme esto, por favor, no porque yo sea un predicador calificado o que vengo a hablarles con experiencia. Soy un hombre que se censura a sí mismo y que ha tenido que pelear con sus propios fracasos y que sigo peleando con mi propia estupidez. Pero cuando leí que si yo incluía a Dios en mi vida, entonces la ecuación era fe y esperanza, todo empezó a tomar sentido. Empezó a tomar sentido en qué quiero creer, si en capitalismo o comunismo. Empezó a tomar sentido si quiero ser fiel a mi esposa o no. Empezó a tomar sentido si quiero creer si hay una vida después de esta vida. Y empecé a tener alivio. Y por eso una vez más digo, qué trágica deben llevar su existencia aquellos que han sacado a Dios de la ecuación. Porque todo lo que hacen está debajo del sol, porque no tienen una esperanza después del sol. Y si ese es el caso, ¿por qué no mejor comemos y bebemos que mañana moriremos? Y comamos bastante, porque a lo mejor morimos esta noche. Pero eso es entre usted y Dios. Oramos.